tengo una, que me enseñó mucho. Cuando estaba en grado noveno, para el año 96, yo de Manizales, estábamos en el colegio y unos compañeritos nos volamos. Entonces el director de grupo era el profesor de álgebra, que era el más pichilla de todo el colegio. Entonces nos volamos los tres más amigos, los que nos sentamos juntos, y para colmo, los que éramos seguidos en la lista, 27, 28 y 29. Entonces fue muy notorio pues, que nosotros faltamos. El otro día que llegamos, después de que nos volamos, nos pasó de todo, llegamos y el profesor llega y nos dice, ¿usted por qué se volvió al colegio? No, profesor, que estaba enfermo. No, es que sus otros dos compañeros me dijeron que ustedes se volaron. Y nos cogió a todos por separado y nos hizo la terapia. Entonces dijo, bueno, el jueves tenemos reunión de padres de familia. Entonces yo no quiero llegar a hablar con un padre de ustedes y que le pregunten por qué su hijo faltó el lunes y no me sepa responder. Entonces imagínense yo siendo mi papá, que además que era policía, yo no sé, así, decirle, papá, ¿usted alguna vez se volvió al colegio? Y entonces mi papá, no, me lo ocurre, eso nunca se puede hacer. Y bueno, pues yo contarle, no, papi, es que yo me volé. Bueno, cuando llegamos al colegio, los papás de los otros compañeros dicen, usted es el que se me lleva el niño para allá, que me lo está corrompiendo. Bueno, eso, uno era el actor intelectual, autor intelectual. Pues resulta que el profesor nunca les dijo nada. Entonces nosotros más nerviosos, pero Reinaldo, sé cómo le ocurre, que nos puso acá a pelear con los papás. Y entonces el Señor nos dijo esto, es que ustedes tienen que aprender a hacerse responsables de sus actos. Esa fue la enseñanza que nos dio el profesor de álgebra del colegio frente a un acto ético. Y yo creo que, como decían ahorita, así como lo escribían en el tablero, la profesora, ciertas disposiciones, yo creo que es una enseñanza que me quedó para la vida, hacerme cargo de mis actos. Y es un actuar ético que ha marcado también mi vida. La educación, queridos profesores y queridos colegas, es un ejercicio de poder. Y como ejercicio de poder, pues nosotros estamos llamados a saber qué hacemos con ese ejercicio de poder, si lo aplicamos de una manera ética o no. Por esa razón, para una institución como la nuestra, hablar de ética y hablar del gobierno es imperativo. Para nosotros es fundamental entender por qué para una institución educativa que tiene a su cargo uno de los bienes más preciados como es la educación, pero sobre todo tiene el bien más preciado de todos que es la vida, ¿por qué es necesario hablar de ética? ¿Cierto? Porque nosotros no trabajamos nosotros no enseñamos a sillas, no enseñamos a códigos o a ladrillos en la pared como la canción de Pink Floyd, sino que nosotros trabajamos con personas. El rector decía algo muy bonito ahora que me evocaba a Jean-Claude Mélich, es verse en el reflejo del otro, ¿cierto? Jean-Claude Mélich nos invita a cambiar ese concepto de ponerle la pata del otro, pues que le decimos empatía, a llamarlo alteridad. Y alteridad no es ponerme los zapatos del otro, porque es que ponerme los zapatos del otro puede ser que me queden grandes, puede ser que me queden chicos, o que el otro tenga pecuecas, ¿cierto? Entonces uno dice que nos va a poner. Alteridad es verme en el reflejo del otro. Y yo creo que la educación en su más pura esencia es eso. La educación es podernos ver en el reflejo del otro para poder crecer. Y por eso, pues, digamos también entendiendo lo que la postura crítica es la postura en la que yo me muevo, la educación debe ser un ejercicio horizontal, ¿cierto? No un ejercicio vertical. Entonces el ejercicio de poder cuando es horizontal, los dos crecemos, no solamente yo estoy acá arriba, ¿cierto? Que es lo más común, y el que está arriba manda y el que está abajo obedece. En el caso de la educación, como un acto de alteridad, debe ser un ejercicio que nos permita crecer conjuntamente. Y yo creo que eso es lo que nos invita justamente este código de integridad y buen gobierno, a crecer conjuntamente como institución y hacer pues un buen uso justamente de esos recursos que nos asignan para poder que pues esta institución pueda funcionar. El código de integridad y buen gobierno se normaliza en la institución a partir de la resolución 0751 del 2021. Este código, digamos como decía el rector ahora, pretende hacer un ejercicio primero de actualizar el código de ética que se tenía y también el código de buen gobierno. Lo que hace este nuevo código es juntarlos con un propósito también interesante. Primero, pues el rector decía todas estas disposiciones de la modernidad líquida que nombraba Bauman, ¿cierto? No somos la misma sociedad de hace 20 años o de hace 30 años que se instala en la universidad, sino que estamos hablando de una sociedad que se transforma permanentemente.
y más con los cambios tecnológicos, las brechas generacionales cada vez se transforman cada vez más. Estamos hablando de que una distancia de 2 años es una brecha generacional gigante, a diferencia de nosotros, que somos más viejitos, que digamos que tenemos hermanos, la diferencia generacional era de 10 años. Ahorita esas brechas generacionales nos plantean nuevos imaginarios, nos plantean también otros desafíos, y como institución nosotros tenemos que estar a la altura de esas disposiciones. En ese sentido, el poder contar con un código de integridad y buen gobierno actualizado nos va a permitir actuar en consecuencia a esas transformaciones que se han venido generando pues, a lo largo de este tiempo. Y también pues, nos pone en clave de cómo hacer una excelente gestión de lo público. Y acá el decano decía algo muy importante, es que lo público es de todos, ¿cierto? Cuando se paga la matrícula es de todos, ¿cierto? Entonces, la matrícula no va para uno, el recurso de la matrícula no va para un rubro específicamente, va para cubrir como muchas necesidades que tiene la institución. Entonces, en ese sentido, el poder contar con un código que regule nuestro actuar, como lo mencionó el rector, pues nos va a permitir también tener unas buenas actuaciones en el futuro y con nosotros. Este código de ética tiene unos preceptos, unos conceptos importantes que es necesario profundizar. Yo he reflexionado ahorita con respecto a qué significa este espacio, y yo quizá de pronto le cambiaría la denominación. Yo no lo llamaría un espacio de formación, yo lo llamaría un espacio de reflexión, porque en última lo que estamos haciendo acá es una reflexión conjunta de qué significa para nosotros, como parte de una institución educativa, pues hablar de la ética, ¿cierto? Y para la ética, como para mí puede ser una cosa, para usted puede ser otra, pero cómo llegamos a un consenso justamente para que todos tengamos ese mismo norte ético desde el actuar y desde lo que nosotros también vamos creando como imaginarios desde el moral que menciona el rector también. En este orden de ideas, la ética entonces se define como el arte de saber vivir, ¿cierto? No el vivir sabroso, sino de cómo vivimos bien, ¿cierto? Y vivir bien, justamente cuando hablamos de esa alteridad, de reconocerme en el otro, es también reconocer la diversidad que hay en la institución, ¿cierto? Aquí llega gente de todos los estratos sociales, llega gente con todas las condiciones, con todas las problemáticas, incluso si seguimos hablando de diversidad, pues también con las condiciones físicas y mentales muy diversas, ¿cierto? Y nosotros también tenemos que estar pues, muy atentos a ver cómo agenciamos y resolvemos muchas de las situaciones que en una aula de clase nos pueden presentar como educadores, o que cuando en una oficina llegamos a resolver cuando llegan con un requerimiento. Entonces, en este sentido, para nosotros, como lo vamos a llamar así, como servidores públicos, porque estamos en una institución pública, la ética va a representar un faro que nos va a hablar sobre esa guía de conducta, ¿cierto? Cuál es el deber ser y deber actuar con las personas. El rector lo mencionaba reiterativamente, me parece importante, fortalecer la confianza. Un buen actuar fortalece la confianza. Cuando yo actúo bien, además de tener mi conciencia tranquila, genera confianza en los demás, ¿cierto? Me convierto en una persona confiable. Ahora como institución, pues nosotros tenemos que generar ese imaginario para ser una institución confiable para el territorio en el que estamos. Y también, pues la ética de alguna manera previene la corrupción, ¿cierto? Si estamos actuando bien, entonces no es necesario pasarnos nada por debajo de la mesa, no es necesario generar comentarios cuando la otra persona no está, es tener un actuar en consecuencia con ese imaginario moral que estamos estableciendo. Hablamos también de conflictos de intereses. En muchos de los casos de nuestro actuar nos vamos a enfrentar a que tenemos conflicto de interés. Ese conflicto de interés implica que de pronto algo que yo estoy haciendo compromete mi subjetividad, ¿cierto? Ahí el truco está en cómo mi subjetividad no afecta lo que es de todos, ¿cierto? Lo que es privado no afecta lo que es público. Entonces ahí tenemos que también, alguien lo mencionaba ahorita, es también tener como esa claridad de poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Y dentro de este código pues también nos da unas pautas, porque no les voy a hablar pues, específicamente de parágrafos y eso, para eso está el código que los invito a que lo miren. Como les decía, es un ejercicio de reflexión, es mirar también dentro de las disposiciones que plantea el código cómo debemos actuar, ¿cierto? Si debemos actuar bien o en consecuencia qué. Está también el tema del manejo responsable, también lo mencionan ahora, ese manejo responsable, somos corresponsables de unos recursos.
algunos de unos recursos económicos, otros de unos recursos administrativos, pero todos de un recurso vital que es la vida de los estudiantes, ¿cierto? Y la vida de las personas con las que están, la forma en que nosotros nos acercamos al otro también nos tiene que convertir en agentes corresponsables de esa ética. Y evidentemente la transparencia, ¿cierto? Las razones cumplidas, ¿cierto? Las razones cumplidas son el mejor ejemplo de lo que significa la transparencia, de cómo estamos actuando, de cómo estamos haciendo el ejercicio del gasto, cómo estamos administrando el recurso humano. Pero eso, decíamos, genera mucha confianza. Yo soy antifacultado, yo de pronto soy hablar de control disciplinario, aquí porque el término en el código lo norma, lo normatiza, lo nombra. Yo creo que es más bien como llegar a unos acuerdos, ¿cierto? Más que el control, pero aquí yo quiero rescatar algo muy importante y es que el control disciplinario no solamente le corresponde a quienes hacen, digamos, la parte de control interno o externo. Yo creo que cuando hablamos de control, el control lo ejercemos todos, ¿cierto? Eso también tiene que ser un ejercicio de corresponsabilidad. Así como cuando yo, digamos, en el ejercicio de la democracia no lo reduzco exclusivamente a votar, ¿cierto? A ir a hacer la expresión de por qué voy a votar, sino también de hacer control y seguimiento a esa persona por la que estoy votando, para que cumpla efectivamente con lo que prometió. Entonces, nosotros también tenemos que entender y comprender, y hacer, para eso son estos ejercicios de reflexión, que ese control disciplinario realmente nos compete a todos, ¿cierto? Desde mi propio actuar, pero también en términos de esa rendición de cuentas, de generar un fomento de un entorno saludable. Estamos hablando pues, de una institución en la que es posible que nosotros podamos expresarnos sin tener retaliaciones sobre lo que estamos expresando respetuosamente, eso sí, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es muy importante en la función pública poder contar con un control que sea, digamos, realizado no solo por uno, sino por todos. Este código también tiene unos principios y unos valores que, a mi juicio, para esta presentación, quería rescatar en términos pues, de lo que es esta reflexión. Y uno de ellos es la integridad, ¿cierto? Hablamos de ser sujetos íntegros, el rector lo ejemplificaba perfectamente. No se trata solamente de ser los mejores profesionales, sino también de ser las mejores personas, ¿cierto? ¿Cuántos profesionales en su ejercicio son muy buenos, pero son unas personas que uno cuestionaría su actuar también, ¿cierto? La transparencia, ya lo hemos nombrado, el respeto, ¿cierto? Recordar, el rector ya lo mencionaba, fundamentalmente, nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con el otro. Entonces, recordar que el otro está ahí, que esa alteridad está ahí, reconocerse en ese otro, nos da también las herramientas para el respeto, pero también nos da un ejercicio de corresponsabilidad. Y por ende también nos va a permitir o dar herramientas para trabajar por solidaridad. El enfoque a la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Esto es muy importante. Un buen gobierno debe ser consecuente con la rendición de cuentas efectiva y transparente. El buen actuar no nos debe dar miedo de mostrar lo que estamos haciendo. Cuando usted actúa mal, usted sí tiene susto de mostrar las cosas que hace, ¿cierto? Pero cuando usted actúa de manera transparente, de manera coequipera con los demás, la rendición de cuentas va a ser más fácil, va a ser más eficiente. Para eso digamos que hay unas misiones éticas, las menciona el código, ¿cierto? De cómo podemos poner, digamos, como en acción esos conceptos que hablamos de integridad, de buen gobierno, de lo que hablamos justamente de la ética. Y pues bueno, el primero es comprender la sagracidad o sacralidad, si se quiere, de los recursos, ¿cierto? Al ser recursos de todos, hay que ser conscientes efectivamente que pues, tenemos que ser muy cuidadosos del uso de esos recursos. Y ya decíamos que no solamente nos estamos refiriendo a unos recursos de corte económico, estamos hablando de esos otros bienes que siguen siendo muy preciados. El obrar con rectitud, el uso adecuado de la información. Hoy día nosotros vivimos en una época de la posverdad, donde las IAs han tomado un papel tan importante que quizás no hemos comprendido o no nos hemos detenido desde la educación a comprender qué significa el uso adecuado de la educación. ¿Cierto? El hecho de que hoy día muy fácilmente desde un grupo de WhatsApp es fácil desinformar. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? ¿Les ha pasado también que usted ve en una red social algo que usted da por verdad o las famosas estafas, que usted lo llaman en 4 segundos, le copian la voz, le clonan su número y entonces llaman a un ser querido a pedirle dinero? ¿Les ha pasado también? ¿No han escuchado historias de eso? Entonces uno
ante una situación donde la información está al alcance de todos, pero esa información se tiene que poner en tensión, es necesario desde una institucionalidad hacer un uso adecuado de la información. Y también otro ejemplo que quiero poner a propósito de la intervención del rector es dar esa información informada. El rector ahorita nos da unos datos muy interesantes de cómo, digamos, hay una percepción de este buen gobierno en otros países. Eso es también datearse, ¿cierto? Uno llegar a nuestras clases o desde nuestro lugar de ejercicio, cómo nos dateamos y cómo nos informamos desde buenas fuentes para dar una información veraz y precisa. La objetividad en las evaluaciones, cuando nosotros desde nuestro rol tenemos que asumir un ejercicio evaluativo, pues primero evitar la evaluación punitiva y privilegiar quizá la evaluación formativa. Y como es de la evaluación formativa, pues podemos crecer conjuntamente y no solamente señalar o clasificar. El reconocimiento del trabajo ajeno, a veces en la individualidad que nos ha puesto este sistema de competir y querer ser mejor que el otro, es muy importante también desde esa alteridad que mencionábamos, reconocer que si trabajamos en equipo es necesario reconocer que muchas de las acciones que nosotros hacemos las hacemos con otro, ¿cierto? Y es reconocer también que mi ejercicio docente depende también de un ejercicio administrativo y que ese ejercicio administrativo también depende de un buen gobierno administrativo que tiene la institución. Actuar sin represalia, lo hemos dicho, también el poder expresarnos libremente sin tener el señalamiento del otro por lo que estoy diciendo. Tener una consideración de la dignidad humana, ¿cierto? Recordar que somos sujetos, que somos seres humanos. Yo creo que eso tiene que ser una cosa que no podemos perder de perspectiva y que el código de alguna manera también lo refuerza permanentemente. La protección del entorno, aquí ustedes no solamente nos instalamos en un discurso de cuidado del otro, sino también de lo otro, de esos otros recursos que tenemos una ecouniversidad, ¿cierto? Que implica también convivir con lo que tiene que ser esta universidad, con los otros animalitos que están, de no ensuciar, ¿cierto? De ser corresponsables pues, con este medio ambiente. Con atención a los grupos vulnerables, la institución yo creo que también expresa en su actuar estas misiones éticas en reconocer la diversidad del otro, en esas vulnerabilidades a veces, y fíjense que hoy día la universidad está haciendo una inversión significativa para la educación de espacios para las personas con discapacidad, ¿cierto? Con algún tipo de situación de discapacidad, y en ese sentido se está cumpliendo, se está haciendo la acción. Entonces, el reconocerlo y el actuar nos está dando cuenta de un buen gobierno. Y pues evidentemente el cumplimiento normativo, porque efectivamente como institución pues, nos tenemos que alinear a lo que otras disposiciones de orden superior pues también nos tendrán que ir diciendo esto. Esto, queridos colegas, nos genera unos compromisos éticos, ¿cierto? Entonces, si somos servidores públicos, nuestra función sustantiva será ¿cuál? Servir, ¿cierto? Y servir desde el rol que nos competa a cada uno. Entonces, ¿eso qué implica? Proveer un servicio de calidad, un manejo responsable de los recursos, tener una transparencia en la gestión, un compromiso con la ética y la sensibilidad y atención a estos grupos que mencionamos hace un momento también. Desde los directivos, también la transparencia, la responsabilidad en la toma de decisiones, la ética en la cultura organizacional, el también hacer un ejercicio de rendición de cuentas muy permanente. Yo creo que la universidad cuenta con unos canales de difusión muy significativos que a veces desaprovechamos. Entonces, aquí el llamado también desde el código es a cómo usar correctamente estos canales de difusión que tiene la universidad para hacer una buena gestión de la transparencia y pues, del buen gobierno que se hace desde el lugar que nos corresponde. Esto era implementación y control, la comunicación y la capacitación, hablar de estos espacios de reflexión. Aquí pues la pullita y es porque no hay más gente, ¿cierto? Aquí debería ser un espacio como comunidad de reflexión donde deberíamos estar la mayoría de personas que habitamos esta universidad y que tenemos una corresponsabilidad con las funciones sustantivas de la institución. Entonces también, digamos que desde el lugar en el que nosotros estamos, que estamos aquí, cómo difundimos la palabra, digámoslo así, cómo nosotros también invitamos al otro para que participe de estos espacios. También del código nos invita al establecimiento. Es evidente que hoy la institución está teniendo una transformación abismal, pero es una transformación también por el número de estudiantes que tenemos. El director administrativo que lo mencionaba, en el 2020 éramos 3.800 personas, ¿cierto? Porque también hacíamos parte de
esta familia. Hoy son casi 6.700, ¿cierto? Un crecimiento gigante. Y cuando usted se va a ver las unidades administrativas, se encuentra que prácticamente están las mismas personas. ¿Eso qué implica? Pues un crecimiento de personal. Entonces, cuando se empieza a respaldar el crecimiento de personal, usted se encuentra con comentarios como que es que esa rectoría está incrementando las prestaciones de servicio simplemente por un factor de, digamos, de corrupción, cuando realmente la institución de aquí en adelante pues se va a tener que reestructurar y estamos también trabajando en eso. Pero hay un mensaje en el comentario, porque la gente es muy suelta, o somos muy sueltos, sino que es la intencionalidad que nosotros le queremos imprimir a la gestión personal, y como decía el compañero, no es una jerarquía vertical, sino horizontal, donde la intención es que ustedes también hagan parte de esa transformación, porque el liderazgo no es una imposición, sino una construcción de consensos. Entonces no tiene que ser como dice el jefe, pero si usted le hace caer en cuenta al jefe que hay otra posibilidad, pues pienso que si hay un jefe que tenga esta misma convicción, pues se pueden construir muy buenos liderazgos, y así se ha podido surtir. Y creo que en este corto tiempo hemos podido avanzar con cada uno de los equipos de docencia e investigación en procesos sustantivos que se van a ver reflejados a futuro, porque los actos de hoy son los efectos del futuro. Escucharlos también, compañeros, no se queden ahí con esa mente recreando ideas, sino que también aprovechen el espacio para que nosotros nos podamos nutrir de esas percepciones y a su vez podamos mirar cómo esas ideas. Doctor. Bueno, jefe, lo que pasa es que valorando un tema importante, y es lo más válido que debemos tener, porque cada uno de nosotros cumple una función y nosotros sabemos que el valor de nuestra labor efectivamente no es individual, sino que está formando parte de un colectivo que ejerce un ejercicio válido para la misma comunidad que está ávida de nuestros servicios y que, como usted lo dice inicialmente, la universidad ha crecido de una manera inmensa y hay una expectativa permanente de la comunidad en cómo ejercemos y desarrollamos esa preparación intelectual de nuestros estudiantes, pero también nuestro ejercicio ético y cómo valoramos el desarrollo de todos esos valores que tenemos al interior de la universidad. Y uno de los más importantes es escucharnos sin el resentimiento, escucharnos y valorar lo que el otro, así yo no lo comparta, pues como valor ético y de responsabilidad tiene que manejarse con supremo cuidado en el ejercicio de la interrelación que yo debo tener, no solamente con el que tengo presente, sino con el docente. Y eso es supremamente importante, de los recursos y del ejercicio profesional de nuestros estudiantes y nuestros egresados, porque eso es un orgullo que tiene la universidad, en los espacios en donde está el egresado, pero es muy duro en eso. Muchas gracias, Carlos. Pero no nos preocupemos por el vacío. Ocupémonos y valorar pues que ustedes están acá, porque puede ser 2 personas, pero al menos desde ahí empecemos como con esa semilla. Muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecer por propiciar este espacio, porque todo tiene un comienzo y realmente una institución universitaria se vuelve una luz, un faro en medio de una sociedad que tiene tantas necesidades, carencias, un mundo donde se ve oscuridad. Entonces, conversar y reflexionar sobre temas loables, buenas intenciones, siempre va a ser algo que sume a una mejor vida, tanto individualmente considerado como colectivamente pensado. Este espacio, si de pronto se genera de una manera más permanente, creo que va a lograr que muchos de los compañeros de la institución que tienen pensamientos muy interesantes, a veces divergentes, pero que en esa divergencia se da una construcción
pues permitirá conocer también todas esas visiones y que como compañeros de trabajo, amigos, colegas, nos conozcamos más y también entendamos que estamos sumados en unas mismas intenciones y así hacer en muchas ocasiones más fácil incluso la dinámica del día a día, porque no es que a veces no se quiera hacer algo, tener un apoyo, simplemente es también entender en qué situación está la otra persona y puede ser que hoy no se alcance, pero que mañana tal vez sí. Entonces, bueno, agradecer como esa invitación, propiciar el espacio. Ya me estaré programando para el 14, que se me hizo la invitación para ampliar un poco más como pensamientos y reflexiones, pero felicitar nuevamente esta buena intención. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Agradecer también este espacio, rector, en el que usted nos permite participar. Yo soy de breves palabras y lo que me impacta bastante y muy específicamente de usted es cuando se refiere a que nos relacionemos a partir del amor. Porque a partir del amor se logra atraer toda esa cantidad de valores que desde pequeños nos inculcan en los hogares. Y a partir del amor podemos lograr el éxito. Entonces yo sí le digo, me siento impactada por eso, porque de los altos rangos casi nunca se espera ese nacimiento, esas palabras iniciales para hablar de lo que es el empoderamiento, los resultados, los equipos de alto rendimiento y toda esta cantidad de expresiones que hemos aprendido a través de la parte profesional. A partir del amor, yo también los invito a que trabajemos todos y a que nos unamos todos y saquemos todos los procesos adelante. No, muchas gracias, maestra. Yo creo que uno entiende los sentidos de la vida cuando muchas veces faltan esas personas que nos forjaron a sangre y fuego. Y casi siempre en todos los discursos me acuerdo de mi papá y trato como que no se me venga una lágrima porque ya no está. Pero fueron esas enseñanzas de vida las que uno tiene que seguir transmitiendo. Y temas como el tema de la riqueza o su condición pues, de maestro de escuela. Y digamos que progresivamente uno trata como de imitar ciertos comportamientos. Y con eso podemos cerrar ya este ciclo para continuar en una próxima sección. Y tiene que ser aunque no olviden pues al menos 3 cosas. Es saludar con una sonrisa, así uno tenga la posesión por dentro. Porque el saludo rompe como todos los esquemas. Agradecer, porque eso no nos quita nada. Simplemente cuando vas a hacer una solicitud, pues póngale una palabrita, por favor, que eso también enaltece su condición. Y un ejercicio que uno como jefe tiene que aprender es a reconocer, porque nosotros los seres humanos también vivimos del reconocimiento, y un reconocimiento pues está asociado también a un simple gracias, porque lo más bonito es la condición humana. Nosotros acá somos pasajeros, la rectoría pasará, pero cuando uno deja esa huella, como esa profesora Maricará, que no saludaba con la sonrisa, pero que se ocupó de que su grupo de 40 estudiantes incluyeran en su procesador esas palabras, honestidad y honradez. Y los griegos hablan de los daimones, un tiempo acá, diablito blanco y el otro diablito rojo, y siempre están como en conflicto, pero como uno los logra conjugar para tratar de actuar en benevolencia, aunque muchas veces se equivoque, porque el problema no es equivocarse, sino que el problema es quedarse en la equivocación. Entonces, en la medida que la vida me lo permita, pues al menos llegar siempre, primero con la humanidad y después con la autoridad, porque aunque la autoridad hay que ejercerse, pero también debe ejercerse desde el respeto, desde el amor. Con estas palabras desaparece el espanto. Muchas gracias a todos.